Para conocer cuál es su punto de vista sobre este tema. Doctor Mejía, muy buenos días. Buenos días, señor Lucas, gracias por la entrevista. Bueno, en verdad, el presidente del Congreso, hay un procedimiento, esta aprobación de nuevas bancadas es una competencia del comité directivo, pero antes necesita un requisito de procedibilidad que es el dictamen de la Comisión de Constitución, porque si bien es verdad que se tiene que aprobar o acatar la sentencia del tribunal lo que ha dicho es que se puede separar las personas de una bancada, pero por razones de conciencia. Entonces, las cosas que hemos estado viendo en los últimos años en el Parlamento no tienen nada que ver con temas de conciencia, sino más bien con grabaciones de Mamani, ¿no es cierto?, delaciones, en fin. Eso no tiene nada que ver con la conciencia. Conciencia sería, por ejemplo, si un partido católico de la noche a la mañana decide aprobar una ley que despenalice el aborto. Entonces, claro, ese sí es un tema de conciencia, ¿no? Pero acá, además, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene que ver cómo es que se va a acatar. Por ejemplo, las bancadas, ¿cuántos números van a tener? ¿En qué casos estamos hablando de criterio de conciencia? En fin. Y después, si bien es verdad que el presidente es el presidente, tiene que esperar, me parece, buscar el acuerdo, el consenso, un punto intermedio entre lo que quiere su bancada y lo que quieren los demás grupos parlamentarios, ¿no? Claro, pero doctor Mejía, es decir, cuando se refiere a por cuestiones de confianza, y ayer hacía la diferencia Roberto Vieira, es que en el caso de Roberto Vieira supuestamente había sido expulsado de la bancada de Peruanos por el Cambio, y por lo tanto esa resolución del Tribunal Constitucional no le alcanzaba, ¿no es cierto?, a menos que Peruanos por el Cambio reconsidere la decisión que había tomado con respecto a él. Pero en los otros casos donde lo que ha habido son diferencias de índole político, ideológico, o sea, porque si no, digamos, ¿quién va a interpretar en qué casos sí, en qué casos no? ¿El Consejo Directivo? Bueno, justamente el reglamento tiene que decir, pues, quién decide eso, porque siempre van a haber zonas grises, ¿no?, donde no sabemos si se trata de un criterio de conciencia o no. Entonces hay que establecer un órgano competente dentro del Congreso que decida los casos difíciles. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Patricia Donaire, que se va de la bancada del fujimorismo porque no le quieren aprobar un proyecto de ley. Eso no puede ser un criterio de conciencia. Y se va de la bancada de PPK porque Violeta la insulta. Eso tampoco puede ser un criterio de conciencia, ¿no? O un principio, me voy porque me han insultado. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y eso obviamente tiene que estar reglamentado. Mientras tanto, y hay algo que también me parece un poco irregular, es que el presidente del Congreso haya aprobado esa nueva composición de bancadas en el mes de diciembre. ¿Por qué no se ha esperado que empiece la nueva legislatura, que es en julio del próximo año, ¿no?, que termine la legislatura? Claro, pero justamente es, o sea, por ejemplo, en el caso de Patricia Donaire, que usted ha citado, doctor Carlos Mejía, hay una discusión sobre cuál es el origen de toda esta controversia, que es la crisis de los partidos políticos. Es un asunto trascendente, es decir, si los partidos se dividen, si Fuerza Popular tiene esa fragilidad por el hecho de que su bancada está constituida mayoritariamente por gente invitada, es decir, que no tienen ninguna vinculación que podamos definir de conciencia. Muchos de ellos incluso han pagado para ser parte de, ¿no es cierto?, han hecho su aporte y han ganado su lugar en las listas gracias a eso. Entonces, la propuesta de Patricia Donaire era una discusión que uno de los grandes problemas del país era la discusión integral sobre la crisis del sistema de partidos y la necesidad de una reforma integral al sistema de partidos. Y eso no se lo aceptaron y trataron de manejar más bien el tema de la reforma de partidos en función de defender los intereses
de los partidos existentes y tal como están. Y eso es un asunto de fondo. ¿Cómo no va a ser eso un asunto trascendente si tiene que ver con los destinos del país? No, estamos de acuerdo. Es un tema de fondo, pero no es un tema para irse del partido. Digamos, la disidencia se hace internamente, pues se discute, se debate, porque el tema de fondo es que no tenemos partidos políticos, no tenemos un sistema de partidos, y no se acaba solo en una discusión sobre las bancadas, sino que tenemos que ir a una reforma profunda, donde justamente lo que estamos viendo en este momento no ayuda a la existencia de partidos sólidos, porque si vamos a formar bancadas cuantas veces querramos, eso va a simplemente partir más al Congreso, lo va a hacer más difícil encontrar los consensos, y eso obviamente debilita al Parlamento, que tampoco queremos. Hay bastantes temas de fondo acá, pero toda esta discusión pasa por una reforma del sistema de partidos políticos, del sistema electoral, en fin, ¿no es cierto? Efectivamente, han habido muchos invitados en el partido del fujimorismo, y eso también podría limitarse en la ley, hasta cuántos invitados pueden haber, en fin. Claro, pero por ejemplo, usted dice, está con nosotros el congresista Alberto Quintanilla, que tiene también, por supuesto, una opinión sobre este tema. Él es integrante de Nuevo Perú, de la bancada de Nuevo Perú, ¿no? Que se creó justamente porque en ese momento todavía lo permitía, ¿no es cierto?, el reglamento del Congreso. El problema es que, por ejemplo, esta medida para impedir la formación de bancadas fue uno de esos parches que se tomó en el Congreso, ¿no es cierto?, en vez de ser parte de un proyecto integral. Porque usted dice, por ejemplo, ¿debería la disidencia de Patricia Donaire discutirse dentro del partido? Sí, pues, pero eso supone que el partido sea democrático. Y cuando hemos visto el chat ese, ¿no es cierto?, ¿cómo se llamaba el chat de la botica? Donde daban instrucciones, ahora griten viva, ahora aplaudan. O sea, es una cosa, parecía no sé, un colegio, una barra brava, ¿no? No una organización política democrática, ¿no? Bueno, eso ya es un problema interno, ¿no es cierto?, de cómo funciona cada grupo. Lo que ha pasado con el chat de la botica, no necesariamente tenemos que extenderlo, por ejemplo, a los partidos de izquierda, al APRA, ¿no?, que son partidos, digamos, ideológicamente más sólidos. Pero creo que le hace daño al Parlamento tener más allá de 5 o 6 bancadas, porque hace imposible la discusión y el entendimiento. Y por otro lado, hace daño al sistema político del país tener, por ejemplo, como hemos visto en las elecciones municipales, 21 candidatos a la alcaldía. Eso es una locura. Entonces yo creo que en nuestro sistema no deben haber más allá de 5 partidos, o 6 por último, ¿no? Y eso debe reflejarse en el Parlamento. O sea, no debe haber más allá de yo le agradecería, doctor Mesías, si se puede mantener usted en la línea y escuchamos lo que tenga que decir el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú. Alberto, bienvenido. Buenos días. Un saludo, doctor Mesías. Yo creo que es un problema de procedimiento. La función del Congreso es dar normas, ya las dio, ya está el reglamento. Y ahora tiene que ejecutar su presidente una decisión del Tribunal Constitucional, le guste o no le guste a cualquier ciudadano. La función de control que ejerce el Congreso tiene que ser posterior a la ejecución, a la implementación de esa decisión. Porque si no daríamos al absurdo, digamos, de que para cometer un delito o para cumplir la ley tengamos que reunir a los organismos colectivos. El Congreso ya dio las normas, tiene su reglamento, hay que aplicarlo. Hay que partir del principio de legalidad, no confundamos las cosas. O sea, cuando tiene que dar la norma, tiene que darse la norma. Ya se dio la norma, ya hay la disposición, tiene que ejecutarse. Y la otra función que ejerce el Congreso es si esa ejecución está bien o mal, pero eso es un asunto posterior. Hace más de 4 meses que el presidente del Congreso ya debió aplicar esta decisión, le guste o no le guste a cualquiera. Y creo yo, digamos, que el tema de la democracia de los partidos es otro tema, que no confundamos. O sea, no confundamos una cosa con otra. Con todo respeto al doctor Mesías, a quien yo reconozco que es mucho más experimentado que yo en esta materia. Pero hay una cosa sobre la que llama la atención el doctor Mesías, que es esta, ¿no es cierto?
y me voy a permitir resumir lo que usted ha dicho, doctor Mejía. O sea, la sentencia del Tribunal Constitucional habla de que se debe reconocer el derecho de las personas que son parte de una bancada a constituir otra cuando se hayan separado por razones de conciencia. La pregunta es, ¿quién determina? Ya, esa determinación la puede determinar el Pleno del Congreso o la Comisión de Ética, pero eso es un efecto de control posterior. O sea, primero solicita, o sea, se parte del principio de legalidad, que todos actuamos de acuerdo a la ley, a la Constitución y a los reglamentos. En este caso ellos solicitan y después se ejecuta la decisión y se hace un control, si es que hay una denuncia, si es que el doctor Mejía o un ciudadano cualquiera o un partido político considera que esa decisión no está ajustada a la ley, se revisará y se sancionará, tomará una determinación. Pero aquí no puede, digamos, someterse a decisión si vamos a cumplir o no una decisión. Eso es absurdo. Tenemos que diferenciar la función normativa de la función de control, que son absolutamente distintas. Y eso bien lo sabe el doctor Mesías. Sí, escuchamos al doctor Mejía. Bueno, fíjese, no, claro, todas las opiniones son respetables. Lo que pasa es que tenga en cuenta lo siguiente, ¿no? Un tribunal, un alto tribunal como es el Constitucional, y como puede pasar con la Corte Suprema, cuando declara un caso dice, bueno, páguese a la persona lo que se le debe, pero es el juez de ejecución, en este caso el Congreso, el que va a decir, bueno, ¿y cómo le pago? Para pagarle tengo que establecer intereses, entonces se manda a un peritaje. Lo que está pasando acá es justamente que el Parlamento tiene que determinar, y no es el presidente del Congreso el que diga qué va a ser criterio de conciencia, cuántas bancadas van a haber, en esas bancadas cuántos congresistas van a haber, cómo se va a dividir. Eso ya está normado. Eso ya está normado, doctor. Ya el reglamento dice que las bancadas se forman con un mínimo de 6 y después se rebajó a 5 y permitió que Acción Popular y el APRA con 5 formen bancada. Eso ya está normado. Hay que partir del principio de legalidad. Diferenciemos, doctor, qué cosa es una función normativa, legislar, de la función de control. No pongamos las cosas al revés. No, doctor, pero falta señalar, por ejemplo, qué cosa es pues apartarse de un partido por criterio de conciencia. La conciencia es un derecho que es tan fuerte que no le permite a uno obrar de una determinada manera, ¿no? Claro, conciencia es, por ejemplo, no hago el servicio militar obligatorio porque para mí, desde mi punto de vista, no es bueno matar. O me aparto del partido porque estoy en contra del aborto. No, pero eso supone, pero doctor Mejía, yo le pregunto, ¿qué es lo que une a Peruanos por el Cambio? ¿Cuáles son los principios que rigen la vida de este partido? O sea, yo he llamado la atención sobre el hecho de que Carlos Brus y Cheput, que son voceros importantísimos de este partido, se unieron meses, si no semanas antes de las elecciones, y que unos meses antes deshojaban margaritas sobre si se iban con Alan García o con Pedro Pablo Kuczynski. O sea, estamos hablando de partidos que no existen. O sea, que supuestamente deberían tener una base ideológica y una, ¿no es cierto?, un acto fundacional alrededor de determinadas ideas sobre cómo conducir los destinos del país, pero eso no es real, ¿no? Por eso es que se deshacen tan fácilmente. Bueno, sí, ese es el problema de fondo, creo yo, ¿no? O sea, claro, el Parlamento es autónomo para decidir cuántas bancadas, cuántos grupos parlamentarios, cuánto va a formar. Pero acá lo que el tribunal ha dicho es que la separación está permitida siempre y cuando se trate de criterio de conciencia. ¿Y qué es el criterio de conciencia? De cosas muy graves. No es pues porque me filmaron porque Mamani vino con un reloj y me firmó, o porque Verónica Mendoza... Pero no estamos discutiendo el tema de Mamani, pero no confundamos, o sea... Es que hay una bancada que ha surgido de ahí, ¿no? Pero digamos, hay que partir del principio de legalidad, todos cumplimos la ley. Y basta una declaración que diga Fuerza Popular, tenemos un programa. Para mí Fuerza Popular es una suma de intereses y no es un partido, pero esa es mi opinión. Basta que ellos declaren que son un partido y que tienen un programa y que en torno a ese programa se han unido todos los congresistas que han sido electos, que son inicialmente 73. No voy a poner yo al revés, discutir si es o no, y a partir de mi opinión de que Fuerza Popular no tiene una cohesión programática, vamos a recién discutir. El doctor está absolutamente equivocado y creo, digamos, que debe diferenciar lo que es una ejecución de una decisión de lo que es una función normativa y la función contralora.
Si no, está bien, el país no camina, doctor. No tengo, digamos, ánimo de debatir con el congresista Quintanilla, sino lo que yo digo es lo siguiente. A mí me parece que todo lo que dice el congresista está bien, todo eso, pero el presidente del Congreso ha equivocado la forma. Lo que ha debido es llamar a los grupos y asumir todo lo que el congresista Quintanilla está diciendo, porque el presidente es el que tiene que buscar cómo lidera los acuerdos, ¿no? Y tratar de cohesionar a los partidos. Entonces se ha saltado una instancia innecesariamente y él mismo ha creado... Ya hubo una junta de portavoces y un consejo directivo que terminó en la consulta a la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución está demorando meses. La congresista Bartra, que es la presidenta y pone la agenda, no tiene ningún interés en tomar este debate. Vamos a esperar, como dice Segura, todos los puntos en la agenda para que se agoten y después vamos a hacer un tema principal. Vamos a esperar que todos los temas de Constitución se acaben para que la congresista Bartra ponga a debate esto. Ya se cumplió con la reunión y se le remitió, no hay... Perdón, usted congresista, le digo al doctor Mejía. Usted, doctor Mejía... Es un tema interno. Es un problema interno, pero es un problema de lógica, doctor. Doctor Mejía, usted dice que lo que ha hecho Daniel Salaverry no es correcto, no es legal. O sea, que esto debía pasar por el procedimiento de ir primero a la Comisión de Constitución y de ahí al Consejo Directivo. Al Comité Directivo, claro, que sea el Parlamento viene de hablar, no de hablar, entonces hay que conversar y de ahí siempre va a salir algo. Las imposiciones siempre son malas, ¿no? A mí me parece que es la inexperiencia del presidente del Parlamento que lo ha llevado a esta situación donde bien pudo haber convocado a todos, ¿no es cierto? Y llegar a un acuerdo, bueno, ya está bien, perfecto, y no pasaba nada, menos en Navidad, ¿no? Todos hubieran quedado tranquilos. Ya se hizo todo eso. Ya se hizo todo eso, doctor. Lo que pasa es que la Comisión de Constitución está demorando innecesariamente y no resuelve. Por lo menos hay un principio también del silencio administrativo y aquí un principio de racionalidad. No podemos esperar que la Comisión de Constitución, no sé cuándo podrá tener la voluntad la señora Rosa Bartra, con todo respeto, para poner en agenda esto, a lo mejor de aquí un par de años. Y en un par de años a lo mejor ya estamos disueltos, doctor. O sea, hay un principio de legalidad, hay un principio de normatividad que ya se ha cumplido y nosotros tenemos que hacer una función de control después de los hechos. Y ya se remitió a la Comisión de Constitución hace meses y vamos a seguir esperando. No confundamos, doctor, tengamos que ver el programa completo. ¿Cuándo resolvió esto el Tribunal Constitucional? Hace rato, ¿no? Hace rato, si no me equivoco, digamos, hace 4 meses o 5. Ese sí es un tema interno, digamos. Pero, doctor, los problemas internos, no para unas cosas el problema interno vale y para otros el tema no. Doctor, tenemos meses en el Congreso que hay temas que están guardando, según el congresista presidente de la Comisión Segura, de que va a formar cola las acusaciones constitucionales y vamos a verle de aquí dentro de 5 años los problemas de Chávarri. Ubíquese, doctor, hay un sistema, hay una necesidad política de resolver, el país tiene que marchar. Y ya se cumplió con remitir, ya se reunió el Consejo Directivo y la Comisión está trabando y hay un principio también de silencio administrativo. Doctor, el derecho es global, no es derecho parcial. Se mira con los 2 ojos, no solo con uno. Sí, terminamos con el doctor Carlos Mejía, por favor. No, está bien, no, solo para terminar, siempre es bueno el respeto de la forma, porque las formas son las que garantizan que todo va a salir bien. Aquí lo que puede haberse hecho es combinar a la congresista Bartra, si es verdad lo que usted dice, y darle un plazo para que dictamine, ¿no? Y después eso que pase a la... Porque ¿cuál es el apuro de aprobar bancadas que ahorita no, la legislatura no funciona? Es un derecho de los congresistas hace 5 años y estamos en legislatura hasta el 30 de enero por ampliación y decisión de la mesa directiva. Eso va a tener consecuencias, ¿no es cierto? Las consecuencias son, si hay nuevas bancadas, hay que reformular la composición de las comisiones. Por ejemplo, también, ¿no? Claro, por eso. Entonces, claro, sí, por eso. Y lo que se supone es que estos fuegos artificiales que, ¿no? Esta confrontación que estamos viendo entre Daniel Salaverry y Rosa Bartra no son sino el antecedente de lo que se supone va a ocurrir dentro de pronto, que es otro fraccionamiento encabezado esta vez por Daniel Salaverry de Fuerza Popular, ¿no? Lo cual daría la posibilidad, no sé si la formación de una tercera nueva bancada o de que esta bancada Cambio 21 se crezca. Bueno, eso es una especulación ya.
dejemos la realidad y que cuando venga el problema lo resolveremos. Bueno, yo le agradezco mucho al doctor Carlos Mejía, expresidente del Tribunal Constitucional, por atender nuestro llamado. Muy gentil, como siempre, doctor Mejía. Muchas gracias. Como siempre. Y muchas gracias a Alberto Quintanilla. Ahora, lo que está claro es que acá, lo que está en el fondo de esta discusión es la profunda crisis de los partidos políticos. Yo coincido contigo, hay una crisis política, o sea, la política que es una actividad individual y no colectiva y tiene principios personales de enriquecimiento y no de servicio a la colectividad. Hay que modificar todo eso, pero las reglas están dadas, hay una decisión que tiene que implementarse y no necesita un organismo colectivo decir si vamos a implementar una decisión, porque sobre eso podrá controlar después. Ya está la norma, ya está la decisión, hay que implementarla. Claro, pues porque finalmente, ¿en qué se han convertido los partidos? En clubes electorales que aparecen cuando hay elecciones, desaparecen. O sea, por eso es que hay la desesperación cuando se habla, por ejemplo, de que ya los congresistas no puedan reelegirse, como si la actividad política tuviera como único escenario el Parlamento. O como el único interés personal de la política fuera el interés de las personas, los congresistas en este caso. Puedo discrepar o no con la no reelección o la reelección, pero los partidos tienen que ser actividad colectiva y las reglas están dadas para cumplirse. Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, congresista. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.